Grabar. Ahí va. Bueno, bueno, listo, vamos a empezar. Bueno, nosotros lo que vamos a empezar a ver hoy, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos estado viendo Hartree-Fock, que es la forma más sencilla de representar nuestro sistema de muchos electrones, ¿sí? Ahí lo que vimos fue cómo tenemos en cuenta la correlación. ¿A qué cosa llamamos nosotros correlación? Es el término justamente de la interacción electrón-electrón. Ustedes vieron que en Hartree-Fock nosotros no estamos haciendo la interacción en forma exacta. O sea, si pusiéramos en forma exacta la interacción electrón-electrón, tendríamos la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo que se llama el modelo de campo medio. Este modelo de campo medio, ¿qué significa físicamente? La interpretación es, yo me paro en la posición de un electrón y promedio mi interacción electrón-electrón con todo el resto de los electrones de mi sistema. Y bueno, y matemáticamente, ¿cómo hacemos eso? Nosotros lo que hacemos es poner lo que hemos llamado el potencial efectivo de Hartree-Fock, que lo hemos estado viendo ya varias veces, y que contiene el término de Coulomb, que es clásico, completamente clásico, y contiene el operador de intercambio. El operador de intercambio proviene ya del principio de exclusión de Pauli, o sea, ahí estamos metiendo la cuántica en la correlación. Pero ¿qué es lo que pasa con el operador de intercambio? Lo único que correlaciona son electrones de spin paralelo, o sea, si los electrones tienen el mismo spin, los dos alfa o los dos beta, no permite que ocupen el mismo orbital espacial. Pero si el spin es antiparalelo, la aproximación de Hartree-Fock les permite a los electrones estar tan cercanos como ellos quieran. De hecho, pueden ocupar un mismo orbital espacial. Y esa situación de ocupar un mismo orbital espacial, hemos estado viendo ejemplos la clase pasada en que vimos que eso no es verdad. O sea, físicamente, por ejemplo, estuvimos hablando de la disociación, cuando nosotros, en el caso más sencillo, la disociación de hidrógeno 2, nosotros separamos los dos átomos y entonces no tiene ningún sentido que los electrones estén en el mismo punto del espacio. Es imposible que los electrones estén en el mismo punto del espacio. Y eso hacía en la curva de disociación que estuvimos viendo que el comportamiento no se corresponda, o sea, no encontrábamos que la energía del sistema, cuando están los átomos completamente separados y no interactúen entre sí, correspondiera a dos protones no interactuantes, sino que nosotros teníamos una energía que incluso iba creciendo, o sea, el comportamiento asintótico no era físico, estaba equivocado. Y eso se debe justamente a que nosotros estamos restringiendo a los electrones a que puedan estar tan cerca como ellos quieran, con tal de que tengan su spin antiparalelo. Hay casos en todos los sistemas de capa cerrada, en moléculas en su estado estacionario, donde, bueno, eso sí es cierto y el modelo funciona perfectamente. O sea, el modelo de Hartree-Fock en la mayoría de los casos funciona muy, muy bien
y presenta la ventaja que nos permite hacer las cuentas, estudiar las propiedades, nos provee de una función de onda, ¿sí? Pero hay determinadas situaciones donde el modelo falla, o sea, esa aproximación no es suficiente. Y no es suficiente justamente porque toma ese modelo de campo medio, o sea, está promediando la interacción electrón-electrón utilizando el potencial de Hartree-Fock. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo hacemos para solucionar eso? Hay diferentes métodos, nosotros en el curso vamos a ir viendo dos o tres, y yo les voy a dejar otros para que ustedes estudien para cuando preparen el final, donde uno puede solucionar ese problema. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, que es uno de los que es pedagógicamente muy sencillo, es el de configuración de interacciones, que es lo que llamamos el cálculo CI. Entonces, o sea, ese es el tema que vamos a empezar a ver hoy y que vamos a continuar viendo la clase próxima. Primero, vayamos a otra opción que tenemos, donde también nosotros introducimos la correlación electrónica, que es el método de Moller-Pleset. Moller-Pleset es sencillamente teoría de perturbaciones. Ustedes teoría de perturbaciones ya lo han estudiado, saben de qué se trata. Bueno, miremos cómo hacemos acá para mejorar la aproximación utilizando teoría de perturbaciones. Y ese es un primer método para introducir correlación. Entonces nosotros lo que hacemos es que nosotros qué decimos, bueno, estamos tratando de encontrar, ¿no es cierto?, cuál es la solución exacta a la ecuación de Schrödinger, que es esta que tenemos escrita así, donde esta es cero, escrita así en caligráfica, sería la energía exacta y la phi cero es la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Nosotros lo que tenemos es una función aproximada, que es nuestro determinante de Slater, que en realidad es autofunción exacta no de este hamiltoniano, del hamiltoniano verdadero, sino de lo que podemos llamar hamiltoniano de Hartree. El hamiltoniano de Hartree, que acá lo estamos llamando H0, lo definimos como suma de los operadores de Fock de un electrón para un sistema de n electrones. Entonces, el operador de Fock de un electrón, ya lo vimos las ecuaciones de Hartree-Fock, donde los autovalores son las energías orbitales. Entonces, el autovalor correspondiente a la solución de la ecuación de este H0, el autovalor, si los autovalores de cada uno de los operadores de Fock son las energías orbitales, es la suma, ¿no es cierto?, de las energías orbitales de los ocupados. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier determinante de spin orbitales, como por ejemplo el que nosotros hemos encontrado en las clases pasadas, que se escriba a partir de un conjunto de spin orbitales, va a ser autofunción de este H0, que es suma de operadores de Fock. Fíjense que este hamiltoniano, ¿no es cierto?, este H0 caligráfico, sería una suma de operadores de Fock, o sea, lo que estaría haciendo es representar un problema de partículas independientes. Bueno, el determinante de Hartree-Fock es también autofunción de este hamiltoniano, pero la energía, cuando yo, por ejemplo, utilizo el determinante de Slater para calcular el valor medio de este hamiltoniano H0 que escribo de esta manera, lo que encuentro que el resultado del valor medio de ese hamiltoniano en un determinante de Slater me da la suma de las energías orbitales, ¿sí? Que esa no es la energía E0 de la que nosotros hemos estado hablando.
En el contexto de la teoría de perturbaciones, entonces, que es la de Möller-Plesset, los determinantes de spin orbitales forman un conjunto completo de autofunciones para este hamiltoniano H0 que estamos definiendo como suma de los operadores de Fock de un electrón. Entonces, si yo digo, tomo como base de posibles soluciones todos los posibles determinantes de Slater que yo puedo armar a partir de un conjunto de spin orbitales, entonces la energía nosotros la podríamos escribir de esta manera, como está escrita acá. Yo digo, bueno, mi hamiltoniano H0 es la suma de los operadores de Fock. Cuando yo hago teoría de perturbaciones, el resultado exacto de la ecuación de Schrödinger, o sea, yo quiero aplicar teoría de perturbaciones para llegar a la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi energía exacta, solución de la ecuación de Schrödinger, se va a escribir como una energía E0, autofunción justamente de este hamiltoniano H0 que hemos definido allí, que ya vimos que esa energía es la suma de todas las energías orbitales de los ocupados, más correcciones que yo obtengo aplicando la teoría de perturbaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que para ese hamiltoniano H0, cuando yo utilizo mi determinante de Slater, se cumple esta ecuación que tenemos recuadrada acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Bueno, si las cosas son así, yo puedo decir que el hamiltoniano verdadero, o sea, el hamiltoniano que nosotros hemos definido utilizando incluso la aproximación de Bohr-Oppenheimer, donde teníamos todos los términos, va a ser este hamiltoniano H0 más algo que yo puedo decir que es un perturbador. ¿Cómo defino ese perturbador? Bueno, lo defino como la diferencia entre el hamiltoniano verdadero y este hamiltoniano H0 que yo definí, que es la suma de los operadores de Fock de los n electrones de mi sistema. Entonces, hacemos la cuentita. Entonces, el hamiltoniano modelo con el que nosotros venimos trabajando desde la primera clase, ¿quién es? Es la suma de los operadores H de un electrón, donde cada uno de estos correspondía a la energía cinética del electrón y su interacción de atracción coulombiana con todos los núcleos que yo tengo en mi sistema. Y eso lo sumamos sobre todo los electrones, ¿sí? Y después, ¿qué tengo? Tengo el término de interacción electrón-electrón exacto, ¿sí? Que ese es el que nos aparece en el hamiltoniano H, y le tengo que restar el H0. El H0 yo lo definí como la suma de operadores de Fock de un electrón para los n electrones que tengo en el sistema. Entonces, bueno, ya obtuve cómo sería el perturbador. Entonces, si yo encuentro el perturbador, parto de este hamiltoniano H0, que es el de partícula independiente, porque me está considerando suma de operadores de Fock de un electrón. Entonces, este perturbador lo escribo de esta manera, ¿está bien? Y fíjense, ¿qué es este perturbador? Es cuánto le falta, ¿no es cierto?, a esta aproximación de Hartree-Fock, donde yo escribo la interacción electrón-electrón como suma de los potenciales efectivos de Hartree-Fock para cada uno de los electrones respecto de la interacción exacta. ¿Está bien?
O sea, esto justamente lo que me dice es qué es lo que me falta, cuál es la diferencia entre la interacción electrón-electrón exacta sumada sobre todos los electrones de mi sistema y la representación de campo medio que yo tengo en mi modelo de Hartree-Fock. Entonces, ese es el perturbador. Y entonces, ¿cuál es la idea? Con este perturbador, aplicando teoría de perturbaciones, lo estoy escribiendo así, al hamiltoniano verdadero, como el hamiltoniano H0 más el perturbador, yo puedo hacer teoría de perturbaciones e ir encontrando a cada orden cuáles son las correcciones a la energía y también puedo encontrar, aplicando teoría de perturbaciones, cuál es la autofunción exacta de la ecuación de Schrödinger. Haciendo teoría de perturbaciones, que es algo que ustedes ya saben. Ustedes ya lo conocen de cuántica, lo han visto también en física 4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se trabaja? Veamos primero, recordemos cuánto es nuestra energía de Hartree-Fock. Nuestra energía de Hartree-Fock para el estado de menor energía es el valor medio del hamiltoniano en un determinante de Slater, ¿sí? Ese determinante de Slater es el que minimiza la energía y esa energía es la más pequeña que yo puedo encontrar si represento a mi sistema por medio de un único determinante de Slater. Entonces, ¿qué hacemos? Este hamiltoniano H lo escribimos, ¿no es cierto?, como la suma de H0 más el perturbador, y bueno, me aparecen esos dos términos, tal que el primero es la suma de las energías orbitales de los ocupados, y el segundo es justamente el valor medio del perturbador en el determinante φ0. Entonces acá yo puse el perturbador a orden 1. Entonces lo que obtengo es la corrección a orden 1 de la energía. Entonces, ¿esto qué está significando? Que la energía que nosotros hemos obtenido hasta ahora, aplicando Hartree-Fock, o sea, considerando que nuestra solución es un único determinante de Slater, contiene la corrección a la energía a primer orden, ¿sí? O sea, tiene la corrección a primer orden respecto de lo que sería un problema de partículas independientes, ¿sí? Entonces tenemos esa primera corrección, o sea, el modelo de campo medio significa en teoría de perturbaciones incluir la corrección a primer orden. En la correlación, o sea, fíjense que este operador que estamos usando como perturbador es justamente la correlación electrónica, lo que nosotros queremos mejorar. Bueno, y esta cantidad que tenemos acá, cuando hacemos la cuentita, lo que obtenemos es que esto es menos un medio de esta cantidad, que esto ya lo hemos visto en el curso varias veces, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se podría encontrar la solución exacta? Si hay algo que no entienden, que tienen dudas, ustedes tienen los micrófonos abiertos o los pueden abrir porque yo no los silencié y preguntan, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar la solución exacta? Bueno, aplicamos teoría de perturbaciones para nuestro sistema de n partículas. O sea, lo que tenemos que hacer entonces es hacer teoría de perturbaciones tomando como perturbador al que hemos llamado B, operador de correlación. Bueno, acá hay un pequeño repaso de qué es la teoría de perturbaciones, que ustedes la conocen perfectamente. Uno introduce un parámetro escalar lambda y lo que hace es desarrollar las ecuaciones empleando una serie de Taylor
en ese parámetro lambda y entonces se encuentra que la energía para cada estado, ¿no es cierto?, la escribe como la energía a orden cero más las correcciones a los distintos órdenes, donde cada orden corresponde al orden del parámetro lambda, la potencia del parámetro lambda. Lo mismo pasa con la función de onda. La función de onda será entonces el estado correspondiente a la solución de orden cero más las correcciones que vamos obteniendo a los diferentes órdenes. Ustedes las cuentas para hacer esto ya las vieron, las tienen incluso en los textos del curso, tanto en el Sabó como en el Maguini. Las cuentas están hechas con detalle, están hechas solo en el Sabó. O sea, el Maguini supone que uno ya conoce teoría de perturbaciones y sencillamente lo plantea, ¿no? Entonces, vayamos viendo algunas de esas correcciones. Por ejemplo, la corrección de la energía a segundo orden, a orden 2. Yo no la voy a hacer en clase porque es un ejercicio que tienen en la guía y quiero que lo hagan en la clase práctica. Bueno, la corrección a la energía a segundo orden es lo que se conoce como Moller-Pleset de orden 2 o MP2, que es muy usado, y a tercer orden Moller-Pleset de orden 3. Por ejemplo, la corrección a orden 2 es esta que tenemos acá. Entonces uno suma sobre todos los estados, excluyendo el estado I, por ejemplo, sobre todos los N's, excluyendo el I. ¿Por qué excluimos el I? Porque si no, en el denominador tendríamos un 0 y eso hace que no sea convergente el cálculo. Y entonces tenemos los elementos de matriz del operador de correlación entre el estado I, para el cual estoy calculando la corrección, y el resto de los estados que nosotros tenemos en nuestra base. O sea, esto es teoría de perturbaciones a orden 2. Entonces, fíjense que esto depende, una cosa muy importante que pasa acá, que depende únicamente de las energías de orden cero de todos los estados que nosotros tenemos en nuestra base. ¿Está bien? O sea, las energías que tenemos a orden cero son las que aparecen en los denominadores. Y estas cuentas son elementos de matriz que uno puede hacer entre dos estados conociendo el operador de correlación. Cuando nosotros vamos a la corrección de orden 3, en cambio, ahí nos aparece la función de onda con corrección de orden 2. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un poco más de cuentas. Esta es la expresión que ustedes han visto en cuántica, en física 4, y uno la tiene que desarrollar un poquito, y lo que llega acá, fíjense que ahora sí nos aparece la dependencia en la corrección de orden 1. ¿Está bien? Entonces acá empiezan a importar las correcciones previas. ¿Está bien? Esta corrección de orden 1 nosotros ya la teníamos calculada para el operador de correlación. La corrección de orden 1 la teníamos por acá y nos venía dando este término, que es este que tenemos ahí. Así que uno sabe qué es lo que va ahí, pero empiezan a aparecer ya las correcciones y después las cuentas se van complicando más, pero es siempre la misma. O sea, uno lo que tiene que ver es cuáles son los términos que me llevan a las correcciones de orden 3, utilizando entonces el operador de correlación y las funciones perturbadas. N, entonces, es el conjunto completo de autofunciones de H0.
En nuestro caso, que hemos partido del determinante de Slater, esos n son todos los posibles determinantes de n electrones que nosotros podemos armar a partir de una base de spin orbitales. Esos son estos n acá son determinantes, o sea, cada uno de ellos es un determinante del número total de electrones, que siempre lo ponemos con el n grande, ¿se acuerdan? A ver dónde lo tenemos para recordarlo. Acá está. N grande es el número de electrones, ¿sí? Y n chiquita me sirve para ver los estados, los diferentes estados excitados, ¿sí? Bueno, entonces el conjunto N es el conjunto de todos los posibles determinantes que yo puedo armar a partir de mi base de spin orbitales. Y acá está para acordarse, esto ustedes lo han visto en cuántica o en F4, cuáles son las diferentes correcciones a la energía, a los diferentes órdenes para un perturbador cualquiera, que en nuestro caso va a ser el operador de correlación, pero estas expresiones son generales en teoría de perturbaciones. Bueno, entonces, ya les digo, en el SABO están hechas todas las cuentas hasta orden 4 con todo detalle. Y uno puede ir calculando entonces cada una de las correcciones, tanto a la energía como a la función de onda. Bueno, entonces ese es uno de los métodos que uno tiene para hacer teoría, para obtener correlación. ¿Qué significa esto? Que si uno acá, estas serían las ecuaciones de las que cuando uno terminó todo, ¿no es cierto? Puede encontrar tanto todas las correcciones a la energía como todas las correcciones a la función de onda, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? A medida que uno va agregando correcciones, las cuentas se van haciendo cada vez más pesadas. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es si el método de teoría de perturbaciones es variacional. Eso me gustaría que lo piensen y me digan, ¿qué opinan ustedes? ¿Es variacional o no? Me parecería que no. Claro, no es variacional, o sea, porque nosotros lo que vamos es ir corrigiendo orden a orden, pero no estamos buscando un nuevo mínimo para la energía. O sea, nosotros partimos, ¿no es cierto?, de nuestra solución de Hartree-Fock, de nuestro determinante de Hartree-Fock. Y ahí vamos corrigiendo que ya contiene, sabemos que ese determinante de Hartree-Fock contiene la corrección orden 1. Pero luego lo que hacemos es irle agregando las diferentes correcciones, pero no es variacional, no hemos buscado el mínimo de la energía. Bueno, entonces esa es una de las maneras que es la más sencilla y por eso la apuntamos primero, pero ustedes van a ver cuando preparen el final que hay un montón de bibliografía donde la correlación la introducen justamente usando Moller-Pleset a orden 2, a orden 3 y hasta orden 4. Ya pasarse del orden 3 incluso hace que los cálculos muchas veces no converjan. O sea, las cuentas que van apareciendo acá en estas expresiones, cuando uno va agregando el resto de los términos, muchas veces no convergen. Eh, pero es una de las formas, digamos, de introducir la correlación. La forma de SI, ¿cómo la vamos a encontrar? La que a nosotros nos interesa de configuración de interacciones y que es así en el curso la vamos a ver en detalle.
O sea, nosotros lo que tenemos es, bueno, lo que estoy buscando es cuál es la forma exacta de la función de onda. ¿Por qué? Porque estamos buscando, ¿no es cierto?, la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Entonces nosotros decimos, supongamos que nosotros tenemos un conjunto de funciones de una partícula, en nuestro caso la partícula es el electrón, que es un conjunto completo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo cualquier función de un electrón, de una partícula, yo la puedo desarrollar en este conjunto completo y el desarrollo es único. ¿Está bien? O sea, si uno tiene un conjunto completo de funciones de una variable, entonces cualquier función de una variable la puedo escribir como combinación lineal de esas funciones. Y los coeficientes de ese desarrollo son números. ¿Está bien? Eso es muy sencillo, ustedes lo tienen harto conocido. ¿Qué es lo que pasa cuando en lugar de tener una función de una variable, tengo una función de dos variables? Por ejemplo, x1, x2, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de dos electrones. La función de onda va a ser una función de dos variables coordenadas de los electrones, ¿no? Entonces, si uno tiene una función de dos variables, uno podría desarrollarla en el mismo conjunto de funciones de una variable. La única diferencia es que ahora los coeficientes dependen de la variable nueva que yo agregué. ¿Está bien? Lo puedo pensar de la misma manera, pero voy a tener funciones de una variable cuyos pesos dependen de la otra variable. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa con esos pesos? Esos coeficientes son funciones de una variable. Entonces, a su vez, los puedo escribir como combinación lineal de mi conjunto de funciones de una variable completo. O sea, yo tenía acá un conjunto completo de funciones de una variable. Entonces, estos coeficientes, que son funciones de una variable después de todo, los puedo escribir como combinación lineal de esas funciones y estos coeficientes ahora que nos aparecen acá, los b y j sí son números. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Quedamos en que la función de dos variables, por ejemplo, se va a escribir como un conjunto de números, coeficientes b y j, g sub i de 1, g sub j de 2. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que yo la tendría escrita utilizando ese conjunto completo de funciones de una variable. Como nuestros sistemas son electrones, le tengo que pedir a esta función que sea antisimétrica. Entonces, cuando le pido eso, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si yo intercambio las coordenadas de dos electrones, tengo que multiplicar por un menos 1, entonces eso significa BIJ igual a menos BJI, y que el BII es 0, porque tendríamos dos electrones ocupando en la misma posición espacio-spin, ¿sí? Entonces, cuando yo antisimetrizo a esta función, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, yo lo que hago es tomar la combinación antisimétrica entre IJ y JI y me da esto que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Y esto qué cosa es? Es un determinante de Slater de dos spin orbitales. ¿Sí? Acá yo le agregué, fíjense, tienen el factor de normalización, el B y J, porque nosotros hemos definido a determinante de Slater de dos electrones como 1 sobre raíz de 2 factorial por el determinante de la matriz para esos dos spin orbitales.
Entonces, ahora, ¿a qué llegamos nosotros como resultado? Que cualquier función de dos electrones, ¿sí? En particular, la función exacta solución de la ecuación de Schrödinger, partiendo de un conjunto completo, yo la puedo escribir como combinación lineal de todos los posibles determinantes de dos electrones que yo puedo armar a partir de mi base de spin orbitales, que es el conjunto de funciones con el que yo estoy haciendo las cuentas, o sea, el que me sirve para representar el espacio de las coordenadas espaciales y de spin. Entonces, conclusión, para un sistema de dos electrones, la autofunción exacta de la ecuación de Schrödinger seguro se escribe como combinación lineal de todos los posibles determinantes de dos electrones que yo puedo armar a partir de mi base de spin orbitales, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es combinar, tengo una combinación lineal de todas las posibles configuraciones de dos electrones, ¿está bien? O sea, cada determinante representa una configuración. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hacíamos la molécula de hidrógeno 2? Los dos electrones en el orbital espacial de energía más bajo era la configuración que llamamos estado fundamental. Después teníamos excitaciones simples, excitaciones dobles, ¿sí? Cada una de ellas eran otras configuraciones. Entonces acá lo que llegamos es que la autofunción exacta para el sistema de dos electrones es combinación lineal de todas las posibles configuraciones que nosotros podemos tener para un sistema de dos electrones, representando cada una de esas configuraciones por medio de un determinante de Slater. Bueno, eso lo podemos extender, ¿no es cierto? Bueno, Sí, de esto que estás diciendo, en algunos casos, si no me equivoco, teníamos casos en que no podíamos representarlos con un solo determinante. ¿Esos casos estarían incluidos acá o estoy interpretando mal lo que decís? claro, claro, está incluido. Porque vos O lo sea, que no sé. decís es que la función exacta se escribe como combinación lineal de todos los posibles determinantes que vos tenés. Los coeficientes, si a vos te alcanzan solamente dos determinantes, quiere decir que de ese conjunto de todos los posibles determinantes vas a tener solamente dos coeficientes distintos de cero. ¿Está bien? Y el resto te van a dar cero. ¿Entendés? Y Sí, entonces sí. vos podés armarte lo que vos necesites, porque no estamos restringiendo a los coeficientes B y J a determinados valores. Pueden tomar el valor que corresponda a la configuración que me dé el mínimo de la energía para el estado que queremos representar. ¿Sí? Entonces nosotros lo que llegamos es que la autofunción exacta del sistema de dos electrones siempre se escribe como combinación lineal de todos los posibles determinantes de dos electrones que yo puedo armar a partir de una base de spin orbitales, ¿sí? Si nosotros eso lo extendemos a un conjunto n de electrones, como los que hemos estado viendo hasta ahora, ¿qué estamos diciendo? A partir de una base tal como la anterior de los de spin orbitales, que son las funciones de una partícula, ¿sí? Cada uno de ellos son funciones de una partícula donde estamos representando las coordenadas espaciales y las coordenadas de spin de un electrón. Quiere decir que si yo pongo todos los posibles determinantes de Slater de n grande electrones, ¿sí? Que puede ser cualquier número, el n grande,
Si yo pongo todos los posibles determinantes de Slater, mi autofunción exacta se tiene que poder escribir como combinación lineal de todos los posibles determinantes de Slater, o sea, de todas las posibles configuraciones que pueda tomar ese sistema de n grande electrones. Una de esas configuraciones va a ser el determinante de Hartree-Fock que nosotros hemos visto hasta ahora. Otra configuración van a ser todas las posibles excitaciones simples de ese determinante. Otra configuración van a ser todas las posibles excitaciones dobles, todas las posibles excitaciones triples. Y así siguiendo, yo tengo lo que llamo configuración de interacciones. O sea, si yo tomo todos los posibles determinantes que puedo armar, calculo cuál es el peso de cada uno de ellos y tengo entonces la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. O sea, yo voy a pedir buscar el mínimo de la energía en la ecuación de Schrödinger, proponiendo ahora que mi función de onda no es un único determinante de Slater, sino que es una combinación lineal de todos los posibles determinantes de Slater que yo puedo armar a partir de mi base de spin-orbitales, ¿sí? Entonces, si yo los incluyo a todos, absolutamente a todos, y esto sigue hasta tanto yo logre excitar a los n grandes electrones, o sea que es una cantidad enorme de determinantes. Cuando yo los incluyo a todos, decimos que tenemos full CI, que se conoce como FCI. O sea, ponemos simples, dobles, triples hasta llegar al conjunto completo de todos los determinantes que podemos armar. En ese caso tenemos la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Y los pesos los determinaremos, van a surgir un conjunto de ecuaciones pidiendo la minimización de la energía. Entonces, esa es la otra manera de encontrar la solución exacta a la ecuación de Schrödinger. Matemáticamente, bueno, se va complicando, ¿no? Eso es bastante evidente. Pero bueno, volvamos sobre esto. El conjunto completo de determinantes que nosotros tenemos para n grandes electrones, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, parto de un conjunto de K funciones espaciales, que eran funciones de las coordenadas espaciales? Cada una de esas funciones nosotros la multiplicábamos por alfa y por beta y entonces teníamos una base de 2K spin orbitales y n electrones. Este combinatorio que tenemos acá, el combinatorio este, es el número total de determinantes que nosotros podemos construir. Esa es nuestra base total de determinantes, es nuestra base de posibles estados del sistema representados cada uno de ellos por un único determinante. Entonces lo que estamos diciendo es que la autofunción exacta la podemos escribir como combinación lineal de todos estos determinantes, que si uno se pone a hacer una cuentita poniendo un K igual 100, que sería una base más o menos mediana, el combinatorio este para 10 electrones, hagan la cuenta, les da un montón. O sea, es una cantidad enorme de determinantes lo que tendrían allí. Para un sistema de 10 electrones, que es una molécula de agua. La molécula de agua tiene 10 electrones y 100 funciones es una base mediana, buena, pero es mediana. Así que con un K igual a 100 y un N igual a 10, ya este número les da enorme cuando hacen ese combinatorio. Pero bueno,
uno encuentra la autofunción exacta, ¿no es cierto?, de la ecuación de Schrödinger. Entonces lo que estamos proponiendo es trabajar con una base de determinantes que incluyen el estado de Hartree-Fock, todas las excitaciones simples, todas las dobles y así siguiendo, porque este camino de ir poniendo las excitaciones nos es más fácil para entender cuáles son las configuraciones que vamos agregando, qué significa cada una de ellas, que ponernos a hacer directamente determinantes, pero sería lo mismo, o sea, el resultado tiene que dar lo mismo. Entonces, esto constituye una base en la cual podemos desarrollar cualquier función en electrones, en particular la autofunción exacta de la ecuación de Schrödinger, o sea, el estado fundamental de nuestro sistema. Pero también podríamos representar cualquier estado excitado, cualquier estado correspondiente a un sistema que se está disociando, o sea, cualquier estado del sistema lo podemos representar como combinación lineal de esos determinantes. Entonces, las energías exactas de cada uno para cada uno de los determinantes las vamos a encontrar como utilizando los autovalores del hamiltoniano que ya conocemos, los elementos de matriz del hamiltoniano entre determinantes. ¿Está bien? Estas cuentas que uno tiene que hacer no son difíciles, o sea, nosotros ya vimos cómo se hacían las cuentas. Por ejemplo, por un lado habíamos calculado valor medio del hamiltoniano en un único determinante y también calculamos elementos de matriz entre determinantes que difieren en un spin orbital, que difieren en dos spin orbitales y así siguiendo. Así que estas cuentas, estos elementos de matriz, sabemos hacer las cuentas, eso ya lo hemos visto. Y cada determinante, entonces, como decíamos recién, corresponde a una configuración del sistema y cuando las ponemos todas, hablamos de full CI, que tiene las siglas FCI, que se acuerdan que la hemos visto en los gráficos de disociación en la clase pasada. Estaban puestos los gráficos, hoy los vamos a volver a ver, ahora que hemos entrado al tema. Bueno, y la diferencia, ¿no es cierto?, entre la energía exacta que vamos a encontrar con CI y la energía correspondiente al límite de Hartree-Fock, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, va a ser la energía de correlación exacta de nuestro estado fundamental. O sea, en principio, a nosotros lo que nos interesa más que nada es encontrar el estado fundamental de nuestro sistema. Entonces, a esto lo llamamos energía de correlación. La energía de correlación va a ser la diferencia entre la solución exacta de la ecuación de Schrödinger y la energía de Hartree-Fock utilizando una base muy grande, ¿no es cierto?, de funciones. Eso es el límite de Hartree-Fock. Fíjense, en este gráfico está expresado eso. Por ejemplo, acá lo que uno tiene serían todos cálculos de tipo Hartree-Fock, donde uno lo que va haciendo es incrementar el número K de funciones que tiene en la base. Entonces pone 10 funciones, 20 funciones, 30 funciones y así siguiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya la energía agregando más funciones no cambia más, o sea, ya saturó el sistema y agregar más funciones para lo único que me sirve es para que el cálculo me cueste más caro, pero ya el numerito no varía más. Entonces nosotros decimos que estamos en el límite de Hartree-Fock. Con esa energía nosotros calculamos la correlación.
Por el otro lado, si nosotros aumentamos el número de configuraciones, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos un solo determinante que justamente nos lleva al caso de Hartree-Fock. Entonces tenemos un determinante, 10 determinantes, 100 determinantes, y así siguiendo. Ese es el otro camino que nosotros tenemos para mejorar la correlación. Entonces, aumentando por un lado el número de funciones y por otro lado el número de configuraciones, uno va a llegar al resultado exacto de Hartree-Fock. O sea, ¿en qué influye el número de funciones? El número de funciones de base, el número K. Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿se acuerdan? O sea, el número K de funciones es importante en cuanto a la precisión del resultado. O sea, si uno puso poquitas funciones, supongamos que puso las que corresponden a la base mínima porque va a hacer las cuentas a mano o no tiene facilidad computacional y va a ponerse a utilizar una calculadora en una computadora, digamos, donde tiene poca memoria y todo eso. Bueno, entonces va a trabajar con un número de funciones K lo más pequeño posible. Como mínimo tendrá que ser lo que corresponda a la base mínima, o sea, representar a todos los electrones que tiene en la molécula. Pero entonces, bueno, uno puede tener un resultado exacto porque consideró todas las posibles configuraciones, pero la comparación con el dato experimental va a ser mala porque como usó un número muy chico de funciones para representar el espacio de las coordenadas, bueno, el resultado es pobre. Siempre el resultado vale en la región del espacio representada por esas funciones K. Entonces, si este numerito K es muy chiquitito, ustedes están trabajando sobre un espacio muy chiquitito. O sea que llega a cubrir toda la molécula, porque como mínimo el número K tiene que representar a todos los electrones, ¿sí? Pero digamos, no, es hasta ahí. Es justo lo mínimo para representar esos electrones. Entonces, cuando uno compare con un dato experimental, bueno, va a tener la tendencia correcta, pero el numerito no nos va a gustar mucho. Entonces, la idea es tener un compromiso, digamos, entre tratar de trabajar con el número K lo más grande que uno puede y el número de configuraciones también lo más grande que uno puede, para llegar al resultado exacto y que además sea de buena calidad, ¿sí? O sea, la calidad va a depender del número K y la exactitud del cálculo, o sea, ¿qué quiere decir? Llegar a la solución exacta de la ecuación de Schrödinger es ir por esta línea horizontal. O sea, podrá ser pobre el número de funciones, por ejemplo acá deben ser 28, pero bueno, si yo voy por este lado voy a tener la solución exacta para 28 funciones de base. ¿Está bien? Y eso es solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces eso por un lado para definir y entender qué quiere decir configuración de interacciones. ¿Cómo se hacen las cuentas? Nosotros que estábamos diciendo por acá. Acá decíamos, bueno, tengo que calcular todos estos elementos de matriz, seguro, para todas las configuraciones que yo considere en mi base. O sea, para todas las configuraciones que yo incluya acá, cuando voy por la horizontal, seguro que para encontrar la solución voy a tener que calcular todos los elementos de matriz, tanto de valor medio en una dada configuración como elementos de matriz entre configuraciones diferentes.
Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Uno tiene algunas cosas para tener en cuenta que le pueden aliviar un poco el cálculo. Primero empecemos por pensar en las excitaciones simples. ¿Qué es lo que pasa con las excitaciones simples? Entonces, para estudiar eso, como son las cuentas para las excitaciones simples, supongamos un estado del sistema que lo escribimos como combinación lineal del estado de Hartree-Fock y de todas las posibles excitaciones simples. Las cuentas, ¿cómo serían? Por ejemplo, con una sola excitación simple, estos serían los elementos de matriz CI que uno tiene que hacer. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Estamos buscando la energía, o sea, esta es cero. Esta es cero, la encontraríamos como el valor medio del Hamiltoniano en esta función, ¿sí? Y además necesitamos conocer cuál es el peso del estado de Hartree-Fock y el peso, en este caso, para una sola excitación simple, ¿sí? Entonces lo que tenemos que resolver son estas ecuaciones escritas en forma matricial, ¿está bien? O sea, estos son los elementos de matriz que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo? Estamos poniendo en cada fila y columna cada una de las configuraciones. Y entonces acá, suponiendo que uno tiene una sola excitación simple, va a encontrar la energía como solución y los pesos de cada una de las configuraciones. Bueno, ¿qué cuentas tenemos que hacer? Estos son el tipo de elementos de matriz que tenemos que calcular. Esta cuenta nosotros ya la hicimos, creo que fue en la segunda clase o por ahí, y también la hicieron en la práctica, ¿no? Entonces, el elemento de matriz del Hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y una excitación simple les da esta cuenta. ¿Está bien? Cuando uno hace esta cuenta coincide con el elemento de matriz del operador de Fock entre el ocupado G sub A y el vacante G sub R. ¿Sí? O sea, nosotros acá en la excitación simple tenemos un electrón que pasa del spin orbital ocupado A al spin orbital vacante R. Entonces acá tengo que el resultado es igual al elemento de matriz del operador de Fock entre el spin orbital ocupado y el vacante que aparecen involucrados en esa excitación simple. Pero ¿qué es lo que tenemos? Si uno es ocupado y el otro es vacante, entonces el elemento de matriz del Hamiltoniano nos va a dar 0. ¿Está bien? El elemento de matriz del Hamiltoniano nos da 0. El estado de Hartree-Fock, o sea, hay diferentes maneras de ver esto. Por ejemplo, una forma de verlo es utilizando los elementos de matriz del operador de Fock. Fíjense, uno dice F, cuando hacemos la cuentita esta, F aplicado a G sub R. ¿Esto qué nos da? O sea, olvidémonos acá esta la vamos a poner por acá. Ahí está. F por G sub R, entonces, esta parte que es F aplicado a G sub R, ¿qué nos da? Nos daría la energía orbital, que es el E sub R, que acá, bueno, con esto no tendría que poder ponerlo, con E no la vamos a poner, tendríamos que poner una E mayúscula. Bueno, sería la energía E sub R, ¿sí? Por G sub R, eso es lo que nos da esto. Esto lo vamos a sacar. ¿Entienden lo que les digo o no? ¿Se acuerdan de las...? Sí, sí, sí. F es el operador de un cuerpo que te da la energía de ese estado. Claro, o sea, cuando nosotros hacíamos las ecuaciones de Hartree-Fock
y teníamos para los operadores de Fock, hacíamos F aplicado a G sub R, por ejemplo, E sub R por G sub R. Entonces yo lo que digo es que esta cuentita, vamos a sacar el texto, F aplicado a G sub R me da E sub R por G sub R. ¿Está bien? Entonces el E sub R lo dejo afuera y me queda el producto escalar entre G sub A y G sub R, que uno es ocupado, el otro es vacante. Entonces el producto escalar entre G sub A y G sub R es 0, porque son espinorbitales diferentes. No hay manera de que sean iguales. ¿Sí? Este elemento de matriz entonces me da 0, y entonces quiere decir que para cualquier excitación simple este elemento de matriz da 0, y esto me va aliviando un poco las cuentas. Uno dice que el estado de Hartree-Fock no se mezcla con las excitaciones simples en los elementos de matriz del hamiltoniano. Entonces, esta matriz que tenemos acá, si uno utiliza este resultado, les da esto que tenemos aquí. Tienen ceros en los dos elementos de matriz que involucran el estado fundamental y la excitación simple, que son este que está acá y este que está acá. Esos dos dan 0, y entonces las ecuaciones son estas que tenemos aquí, que son bastante más sencillas, donde no es que hemos excluido las excitaciones simples, pero tenemos dos ceros en las posiciones no diagonales que involucran las excitaciones simples. Entonces nos queda una cuenta mucho más sencilla. Bueno, si son varias excitaciones simples, lo que vamos a tener es una columna y una fila por cada una de las excitaciones simples que tengamos. Eso ahora lo vamos a empezar a ver en más detalle. Bueno, entonces ya tenemos planteada la configuración de interacciones. Esto que hemos obtenido acá, el hecho de que el estado fundamental, ¿no es cierto?, no se mezcla con las excitaciones simples en los elementos de matriz del hamiltoniano, es lo que se llama teorema de Brioulin. ¿Está bien? Ese es el teorema de Brioulin, que es muy útil a la hora de ponerse a calcular la matriz del hamiltoniano y resolver las ecuaciones correspondientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con la configuración de interacciones. La energía de Hartree-Fock que hemos visto hasta ahora, la E0, ¿quién es? Es la solución a la ecuación de Schrödinger cuando nosotros planteamos que la forma matemática de nuestra solución es un único determinante de Slater, un solo determinante. El ideal es trabajar en el límite de base completa. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de funciones espaciales K sea muy muy grande, tanto que la energía no varíe si yo agrego más funciones. Eso, digamos, en los hechos no es posible. Uno siempre se queda en lo que llamamos aproximación algebraica. O sea, nos quedamos en el tema de en la cantidad, digamos, de funciones que podemos poner según cuáles sean nuestras facilidades computacionales. ¿Sí? Porque todas las integrales, por ejemplo, las bielectrónicas, ocupan espacio de disco. Y entonces si uno tiene un número K demasiado grande, bueno, ahí tiene que recortarlo, especialmente cuando el sistema es una macromolécula, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a volver a lo que hemos definido como energía de correlación. Nosotros decimos que la E0, esta la caligráfica, es la energía exacta, solución de la ecuación de Schrödinger. La E0, digamos, que conocíamos para el determinante de Hartree-Fock, y tratamos de utilizar la base más completa posible, que el K sea lo más grande posible. Bueno, así definimos la energía de correlación. El número total de configuraciones que nosotros tenemos para la base de 2K espinorbitales es el combinatorio de 2K n grande, y entonces si utilizamos la base completa de todos los determinantes, podemos escribir la solución exacta de esta manera, como está recuadrado acá, donde ponemos entonces el estado de Hartree-Fock, todas las posibles excitaciones simples, todas las dobles, y así siguiendo hasta tener todas las configuraciones del sistema. Esto también lo podemos escribir, hay muchas formas alternativas de escribir esto. Por ejemplo, uno lo puede escribir así, y entonces de esta otra manera uno lo que hace es evitar, ¿no es cierto?, estados que sean repetidos, o sea, son factores que sirven para normalizar el estado CI. Entonces uno va sumando, y estos son coeficientes que sirven para que el estado phi0 siempre esté normalizado. Bueno, esta es la expresión que se llama full CI, cuando uno incluye absolutamente todas las posibles excitaciones, y eso es la solución exacta para un dado número de funciones de base. Uno puede calcular, por ejemplo, cuál es la cantidad de determinantes que tiene para cada nivel de excitación, o sea, para cada valor n chica de electrones excitados, el número de posibles selecciones que tenemos, cuáles son los electrones, los n chica, supongamos que sean por ejemplo, excitaciones de orden 5. Bueno, ¿cuáles son los 5 electrones que elegimos para excitar? Bueno, eso nosotros sabemos que no los podemos identificar con etiquetas, pero el número total de posibles elecciones que tenemos es este combinatorio, o sea, es tomar 5 electrones del número total n grande de electrones que tengamos. Entonces eso lo que nos dice es cuántas posibles selecciones de electrones puedo hacer para fabricar excitaciones de orden 5. Con eso solo, teniendo en cuenta eso solo, no me alcanza, sino que además tengo que ver, bueno, cuáles son los virtuales que yo voy a involucrar. Del número total de virtuales, que es 2K menos n grande, nuevamente yo voy a decir, bueno, ¿y a qué posibles niveles excitados, a qué posibles vacantes van a ir estos posibles electrones, estos 5 posibles electrones? O sea, de estas configuraciones, esta cantidad, son todas las posibilidades que yo tengo para excitar 5 electrones, ¿sí? O sea, las elecciones de los electrones. Bueno, ¿a qué 5 niveles excitados van? Estos son todas las posibles elecciones también de niveles excitados a las que pueden ir. Entonces, para una dada excitación de orden n, por ejemplo 5, para nuestro sistema de 2K espinorbitales y n grande electrones, quiere decir que el número de
excitaciones que podemos hacer, el número de configuraciones excitadas que puedo armar, es el producto de ambas cosas. El producto de los posibles 5 electrones que puedo excitar y de los posibles 5 vacantes que puedo ocupar con esos electrones excitados. Entonces, si uno va y hace una cuentita sencilla poniéndole números, por ejemplo, yo acá les puse algunos números para una base mediana, o sea, para una base de 100 funciones con 10 electrones, y bueno, uno puede calcular, ustedes pueden calcular cuánto les da para, por ejemplo, las excitaciones de orden 2, cuántas configuraciones tienen para excitaciones triples, cuántas configuraciones tienen para excitaciones cuádruples, son una barbaridad, lo cual significa que esto que nosotros escribimos acá, así en forma de notación, ¿sí? En realidad, por cada una de las posibles excitaciones, por ejemplo, excitaciones simples, esto no es solamente una contribución, o sea, estos son un montón de contribuciones, las dobles también van a ser una barbaridad de contribuciones que puedo calcular de acá, por ejemplo, para este caso, para un sistema de 10 electrones, yo acá, este sería n grande, el que hay que poner ahí, o sea, este tendría que ser ahí n grande, ¿sí? Un n grande, que uno pone acá, después se los voy a corregir y lo vuelvo a poner en la... Este tiene que ser n grande, no n chiquita. Para el sistema de n electrones, entonces. Bueno, vamos a ver. Bueno. Porque acá lo que tendríamos, si dejamos n chiquita, lo que estamos haciendo es excitar los 10 electrones, así que ahí después lo corrijo. Bueno, volvamos acá. Bueno, entonces, en esta expresión que tenemos para el estado CI, nosotros ¿qué podemos decir como conclusión de esta primera parte de la clase? No hay elementos de matriz del hamiltoniano entre excitaciones simples y el estado de Hartree-Fock. O sea, estos elementos de matriz son todos ceros por el teorema de Broglie. Además, nosotros vimos en esa clase de elementos de matriz, y lo vieron en la práctica, que los elementos de matriz entre el estado de Hartree-Fock y los estados excitados, uno tenía elementos de matriz con excitaciones dobles, pero no con excitaciones triples, porque las triples difieren en 3 electrones, en 3 spin-orbitales con el estado de Hartree-Fock. Entonces, triples y de mayor orden no se mezclan con el estado de Hartree-Fock en la matriz del hamiltoniano. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que me pasa cuando yo tengo el elemento de matriz entre una excitación doble y una excitación cuádruple? Si esto lo escribo más explícitamente, sería esto. Tengo 12 electrones ocupando los orbitales, los spin orbitales A y B que promuevo a los vacantes R y S, y en la cuádruple tengo 4 electrones en los ocupados C, D, E, F, T, U, V y W. Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? Bueno, hay que mirar cuáles son los spin orbitales. ¿Por qué? Porque si estos A y B están contenidos en los C, D, E y F y además los RS también están contenidos en los T, U, V, W,
Esto se comporta igual que el elemento de matriz del Hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y una excitación doble, porque quiere decir que entre los dos determinantes, a ambos lados del Hamiltoniano, difieren solamente en dos spin orbitales. Es decir, yo lo que estoy diciendo es, si A, B están repetidos en estos cuatro ocupados y además simultáneamente R y S están repetidos en estos cuatro vacantes, bueno, las dos configuraciones difieren solo en dos spin orbitales y ese elemento de matriz es no nulo. Pero si en cambio no sucede eso, si ya sean los virtuales o los ocupados no están contenidos uno en el otro, entonces el elemento de matriz ya es cero. Así que hay que ir mirando uno por uno para saber si tenemos contribución o no. O sea, no se puede decir, bueno, cuando vienen las cuádruples, listo, ya no las considero más. Hay que mirar cómo son los índices que nos identifican a los ocupados y los vacantes en las excitaciones. Bueno, entonces finalmente esto ahora vamos a hacer un intervalo y vamos a partir de acá con la matriz del Hamiltoniano. Entonces vamos a tener bloques para hacer la matriz donde nos aparezcan excitaciones simples, dobles, triples, cuádruples y la matriz puede ser enorme, ¿no es cierto? O sea, el cálculo puede ser enorme. Bueno, el intervalo lo vamos a hacer acá y vamos a empezar a trabajar después del intervalo las cuentas. ¿Alguna pregunta tienen? A ver, ¿alguna No, pregunta? por mi parte no. Bueno. Todo bien. Bueno, entonces hacemos 15 minutos de intervalo, así descansamos un poquito y enfrentamos las cuentas. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Dale, bacano. bueno, entonces. Muy bien, vamos a poner en pausa.